Ingenieras, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos Palabra de Ingeniero en este segundo sábado de abril con novedades muy importantes. La primera de ellas, ayer, una comisión de ingenieros encabezada por el decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Oscar Rafael Anyosa, estuvo en Chosica para evaluar in situ, en el mismo lugar, en el mismo terreno, señores, las condiciones de viviendas, las condiciones de las iglesias y los colegios, los planteles escolares, luego de lo que ocurrió en los Huaicos, hace unos 15 días. Bueno, para que nos informe técnicamente sobre las condiciones encontradas, está en nuestra cabina, una vez más y con mucho gusto, el ingeniero Hugo Connor Salmón, de la Comisión de Riesgo y Desastres del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, para nosotros es un gusto, ingeniero Connor. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo encontraron Chosica? Vemos en las imágenes que se difunden, las fotografías, los diarios, pero hay que ver las otras, ¿no? ¿Cómo está? Exactamente. Una cosa es, ver las noticias, la información, y otra es acercarnos a nuestros hermanos chosicanos y tomar contacto con la población, con evaluar tanto lo que es daños como lo que son sus necesidades. Hemos sido, como usted dice, una delegación numerosa, integrada por ingenieros civiles, geógrafos, geólogos, también especialistas de la rama eléctrica, y también hemos ido con personal médico y odontológico para poder brindar ciertas atenciones, sobre todo a los niños, que son los que más sufren en estos casos. Claro. Bueno, uno dice, ¿no? Y cuando escucha a las autoridades, al alcalde, ¿no? De estos encauces, tratar de canalizar pero es posible canalizar técnicamente los huaicos, ingeniero, y llevarlos, como se dice, como una mascotita, llevarlos al cauce del Río Grande. Bueno, partamos del hecho de que estos son flujos atípicos, donde hay un material heterogéneo, sobre todo lo más peligroso, que son lo que le llamamos los boleos o bolones, o sea, rocas de regular y gran tamaño, de acuerdo a la quebrada, por supuesto. Nosotros hemos tenido la oportunidad el día de ayer de visitar 3 puntos críticos. Uno es el caso de la quebrada Carocio, luego Rayos de Sol, que es la quebrada Corrales, y finalmente la quebrada Libertad, que es muy céntrica. Lo que quisiera puntualizar es que, por ejemplo, en el caso de Libertad, son viviendas de más de 50 años. Son zonas urbanas totalmente consolidadas, aunque en la parte alta ellos padecen crónicamente de la falta de agua potable. En el caso de Carocio, por ejemplo, el Huaico le destrozó un reservorio, mal ubicado por cierto, y se han quedado sin agua toda la parte alta. Entonces, no solamente son los daños inmediatos ocasionados, sino la secuela, que es las necesidades que van surgiendo para poder, reponer o restablecer la situación anterior. De hecho, el caso de Carocio creo que es el más espectacular, porque ha habido no solamente arrastre de una maquinaria que estaba en ese momento inexplicablemente trabajando en plena lluvia, cuando se sabe que en temporada de verano no deben hacerse ya obras de mitigación, porque ya no corresponde. Y no solamente el arrastre de esta maquinaria, sino el propio material suelto de la parte alta ha destrozado viviendas y se ha expandido hacia la derecha, a la calle Mariscal Cáceres. O sea, se salió prácticamente de la ruta que debería, entre comillas, seguir el Huaico. Ahora, al llegar a la carretera central, nos encontramos con viviendas que tapan absolutamente el cauce hacia el río, que es su punto de llegada natural. Entonces, en la quebrada Carocio, entre lo que hemos visto, se podría decir que ya los daños se podían anticipar y lamentablemente se han producido. Entonces tenemos viviendas prácticamente demolidas. Eso es justamente el papel también, una de las actividades que hemos desarrollado,
evaluar los daños en viviendas y también ver el aspecto de lo que es una ayuda material, una bolsa de víveres que hemos alcanzado a los damnificados, que es parte de nuestra solidaridad con las poblaciones damnificadas. Claro, ahora también, ingeniero, cuando se dice que, bueno, Chosica es una zona netamente de huaicos, escuchamos al alcalde Luis Bueno decir, todo esto es huaico, incluso la explanada, según estudios hechos al suelo, donde se encuentra la iglesia, se encuentra la municipalidad, se encuentra la plaza, es producto de un fenómeno aluvional que se vino abajo el cerro, y eso a lo largo de los años, no se sabe cuántos años, ha podido ya quedar preparado para las viviendas que actualmente vemos. Mire, el proceso de erosión a lo largo de millones de años de la naturaleza mediante el agua va formando en los cerros lo que se llaman las cárcavas, luego va profundizándose, se convierte en una quebrada joven, entre comillas, y luego ya es una quebrada ya, digamos, de antigua. Por ejemplo, Quirio Pedregal son ya quebradas muy desarrolladas. En cambio, Carocio es una quebrada joven en el sentido de su corto recorrido, pero gran pendiente. Son 30 a 40 grados de inclinación. Imagínense, son huaicos muy repentinos y que causan mucho impacto, y encuentra a su paso viviendas que, en este caso, digamos, por suerte para los que viven abajo, ahí se ha trancado, en esas viviendas que se habían sobresalido, ahí se ha trancado el huaico, o sea, lo que es el material grande, y ya ha corrido flujos hacia la carretera. Lo que quisiera destacar también es que, pasada la etapa de la emergencia, que es restablecer, digamos, la vía de comunicación, lo que es el sistema de agua, quedan problemas ya concretos, como es la reubicación, que corresponde, en este caso debería corresponder al municipio, pero la población dice que no se hace presente. Entonces el Ministerio de Vivienda, hemos tenido la suerte de encontrarnos justamente en Carocio con el ministro Milton Fonges de Vivienda, y ya ha coordinado directamente con nuestro decano departamental. Entonces nuestra labor técnica puede complementar la labor del Ministerio de Vivienda para lo que es determinar efectivamente qué viviendas necesariamente va a tener que salir de ahí, eliminarse y convertirse en áreas verdes para que no sea nuevamente ocupada por otras viviendas. Claro, el mismo ministro ha dicho que ya hay un lugar para 200 familias para ser reubicadas. Ahora, ¿querrán las familias ser reubicadas? Habría que ver. Se dice que podría ser en Huachipa, que podría ser en la zona de Chaclacayo, pero querrán alejarse porque prácticamente donde ellos viven es su centro de trabajo. Se desplazan unas cuantas cuadras y ahí desarrollan sus actividades diarias. Sí, justamente uno de los problemas sociales que se plantea en la reubicación es desarraigar a esas personas que 10, 15, 20 o más años han estado allí, no solamente una, hasta 2 generaciones viviendo y tratando de tener sus medios de vida, ¿no? Entonces, creo que se tiene que implementar no solamente la medida técnica, sino un acompañamiento a la problemática social, ver de qué manera, estas familias pueden ser persuadidas, y finalmente es una decisión, como se dice, sí o sí, que no pueden necesariamente estar reproduciendo el problema luego de este desastre, que es lo que hace la naturaleza, es avisarnos que por allí evidentemente no tiene que haber viviendas ni obras que son muy frágiles para lo que es la manifestación de la naturaleza. Claro, porque puede producirse, es cierto, las familias ya saben dónde van a ir al colegio sus hijos, porque el colegio lo tienen cerca, ya saben a qué mercado van a ir, porque el mercado lo pueden tener cerca, saben dónde van a ir a trabajar, porque ya es una rutina que tienen, como usted lo indica, por años. Ahora, decir, ¿sabe qué? Se van a Chaclacayo, se van a Huachipa, se van a San Juan del Urigancho, porque aquí ustedes no pueden vivir. Ellos van a decir no, incluso sabiendo que corre peligro sus vidas. Puede ocurrir muchas niñas más, como esta niñita de la hija del alcalde de Santa Eulalia, y que puede
generan más dificultades, pero ¿cómo sacarlo? Usted lo señala muy bien, ¿eh? Es posible, digo yo, si es que es posible, estos diques transversales que habla mucho el alcalde Luis Bueno, ¿podrían repetirse en otras quebradas? Mire, justamente la labor de los ingenieros nos corresponde evaluar ese tipo de obras. Nosotros hemos visto 4 diques, por ejemplo, construidos en la Quebrada de Libertad. Sin embargo, el Guayco pasó por encima. Los hemos observado que están colmatados, por lo tanto colmatados significa que ya no cumple su función para la cual han sido hechos. Nosotros no tenemos ninguna información que haya sido sustentado técnicamente estas obras como son los diques de retención. Entonces nos encontramos con diques y diques, podríamos decir, diques que han sido sustentados con estudio de riesgo y diques que han sido hechos, como dice, al paso, y muy, digamos, muy propagandizados, pero lo que cuenta finalmente es el resultado. O sea, si efectivamente han sido bien diseñados y si evidentemente van a reducir el riesgo, no lo van a eliminar, porque la eliminación del riesgo es una labor de largo plazo, porque como repito, es población durante muchos años, incluso con títulos, han estado establecidos allí, con la venia de todas las autoridades, ¿no? Que tienen agua, que tienen luz, es decir, para darle estos servicios significa que ya les están reconociendo la propiedad. Claro, sí, incluso vemos postes de luz en pleno, o sea, muy cerca del cauce, que han sido plantados por la empresa eléctrica, ¿no? Sin ningún criterio, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacer? La pregunta, ingeniero O'Connor, ¿qué hacer? ¿Trasladamos todo Chosica o gran parte de Chosica a otro lugar? Mire, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer, no? Le cuento una experiencia muy breve de lo que es San Ramón. Ahí conversando con la alcaldía, luego de un Guayco muy destructivo, nos confesó el gerente municipal que no tenía áreas de propiedad del municipio para reubicar a los damnificados que los tenían en unas canchas deportivas. Entonces volvía a los 3 meses y seguía la gente en las carpas. Es decir, la autoridad no tiene disponibilidad de terrenos. Entonces yo me pregunto qué cosa está administrando si no es justamente el territorio. Entonces evidentemente yo sí he observado, como en el caso de Chosica, hay zonas que sí se podrían considerar para reubicar, que sean de bajo o digamos muy poco riesgo, pero son terrenos ya ocupados de, digamos, propiedad, digamos, de clubs, etcétera, que están muy próximos a la ciudad de Chosica, pero ya es una labor, como digo, del Estado, de, digamos, ver de repente el pago justiprecio de esos terrenos para dárselos a estas poblaciones damnificadas. Claro, porque hay muchas, como se dice, estos clubes de campo que son extensos, que ya al ver que podrían ser utilizados y sacarles provecho, hace tiempo que los se tomaron posesión, ¿no? Y ahí está justamente la posibilidad, pero ¿cómo pasar a revertir eso al Estado, no? Claro, siempre hay posibilidades, eso es decisión política y digamos una partida económica que va a ser necesariamente menor que los daños que estamos lamentando hoy día en Chosica. O sea, se calcula unos 200 millones de soles de pérdida materiales en Chosica, lo cual una mínima parte podría servir o hubiera podido servir para lo que es prevención, que justamente la prevención es ubicar adecuadamente a nuestras obras, especialmente viviendas, ¿no es cierto? Entonces, eso más se gasta el Estado atendiendo el desastre que haciendo prevención. Definitivamente, pero de todos modos hay que hacer algo por esta gente y ver, mayormente es cómo convencerlos que tienen que salir de donde están expuestos a la muerte. Mire, digamos, el caso de Chosica y específicamente la zona que ha sido dañada, ya estaba vista desde mucho tiempo. Yo le puedo afirmar que el año 90
la institución Predes hizo un estudio de riesgo de la quebrada Rayo de Sol, y ese estudio fue entregado al municipio, no necesariamente al alcalde actual, pero se entiende que es al municipio como institución, y ese estudio de riesgo ha dormido el sueño de los justos. ¿Cuántos años tiene ese estudio? Ese estudio del año 90 estamos hablando. El año 90, todavía entonces alcalde Bueno, Luis Bueno, comenzado el año 93. Claro. Y hasta la fecha es el alcalde más longevo, aunque por su edad no lo sea tanto, ¿no? Pero es el alcalde más antiguo en una posesión municipal. Ya, ahora, yo no digo que sea el caso, pero hay muchos alcaldes que se perpetúan estableciendo una relación con la población que se le tolera zona de riesgo con tal de que voten por el candidato, ¿verdad? Entonces establece esa relación de compromiso que finalmente lamentamos en desastres como este, ¿no es cierto? O sea que la autoridad concede y acepta el establecimiento, la consolidación de estas, es más, se hacen escaleritas con los nombres de los alcaldes, dándole a entender a la población que allí se debe quedar, ¿verdad? Entonces son obras que, ¿no es cierto?, la propia autoridad reafirma a estas poblaciones manteniéndolas en zonas de alto riesgo. A veces se dan esas situaciones también como que también hemos sido testigos, ingeniero O'Connor, de esta intención de sacarlos, pero se aferran, dicen, no me voy, me quedo aquí aunque me muera. Esa es una actitud bastante rebelde también de los pobladores, definitivamente. Podría ser el caso, y de hecho hay muchos, digamos, sitios donde se ha producido esto. Sin embargo, nos seguimos preguntando entonces dónde está la autoridad. Porque si yo pongo un cartel que dice zona intangible, acá no hay viviendas, y al costado está rodeado de viviendas, entonces ¿dónde estoy yo? Hay que tener en cuenta también, ingeniero Cono, los traficantes de tierra, ¿no? Esa es otra. Donde incluso se comprometen autoridades. Sí, esa es otra situación muy difícil. Ingeniero Cono, gracias por estar nuevamente con nosotros, gratísimo tenerlo en Palabra de Ingeniero. Con todo gusto para cualquier otra oportunidad. Y ojalá que se alcance una solución para Chosica. Vamos a ir a una pausa. 8 de la mañana con 17 minutos, Palabra de Ingeniero. La mañana con 20 minutos, señoras y señores, 8 de la mañana con 20 minutos, y como lo anunciamos antes de irnos al corte, hay un crecimiento vertiginoso de la industria. El Ministerio de la Producción desarrolla el programa de diversificación productiva, pero ¿qué pasa? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué pasa con el agua que requieren las nuevas industrias? ¿De dónde extraerla? ¿Existe la disponibilidad? ¿Hay buena disposición? Bueno, indudablemente que es una pregunta interesante y que la vamos a formular a un experto. Es el ingeniero Guillermo León Sumatsu, ingeniero sanitario con maestría en tratamiento de aguas. Ha trabajado en la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, con 10 años de servicio en el Estado. También ha sido viceministro de Saneamiento. Actualmente es consultor nacional e internacional y acaba de realizar el proyecto del moderno sistema que va a permitir atender las necesidades de abastecimiento de agua y de recolección de aguas residuales, residuales de las industrias de la zona, aquí cerquita, al sur, de Chilca. Ingeniero León, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Chilca tiende a convertirse en un emporio industrial, aquí cerquita Lima, al sur. ¿Considera usted que el centro industrial La Chutana, ubicado en la zona, ha tomado una decisión correcta sobre el uso de las aguas que utilicen las industrias que allí funcionan? Sí, efectivamente, este centro industrial que está ubicado en el kilómetro 60 de la Panamericana Sur, es un esfuerzo privado para dar condiciones a que la industria nacional se pueda trasladar al distrito de Chilca, pero en condiciones de uso responsable del agua, en condiciones de protección ambiental adecuada. Y creo que es un emprendimiento privado que trata de demostrar que el desarrollo industrial es posible con una adecuada gestión del recurso hídrico y con una política de protección ambiental adecuada, ¿no? Creo que esta ecuación es posible de demostrar. Es un emprendimiento que ha significado una inversión de $35 millones, 4 millones de dólares destinados únicamente al tema de recolección de tratamiento y tratamiento de aguas residuales, con una tecnología moderna que va a permitir que el agua residual tratada sea reciclada como agua de proceso para la propia industria
y para generar el entorno verde que se necesita como un área verde de contención ambiental. Claro, ¿y cómo sería el procedimiento? ¿Cuál es el proceso para que nuestros oyentes más o menos entren en la idea? Sí, el Centro Industrial La Chutana es un emprendimiento en el cual van a instalarse 148 industrias de distinta naturaleza, industria liviana, industria pesada. De los 148 lotes, 60 ya han sido vendidos. Por lo tanto, en los próximos meses se instalará ya la industria. Se estima una inversión de $1.000 millones de parte de las industrias. Y obviamente, para que estas industrias se puedan asentar, el centro industrial ha tenido que desarrollar un proyecto de habilitación para dotarlos de agua, dotarlos de energía, dotarlos de un sistema de recolección de aguas residuales y, obviamente, tratar las aguas residuales en forma centralizada. ¿Y estas aguas, en qué medida se podrían utilizar? ¿El consumo humano, riego o utilización en la misma industria? Bueno, la tecnología combina procesos físicos, químicos y biológicos. Y finalmente una tecnología muy moderna que es de ultrafiltración, que permite que el agua sea apta para uso de proceso industrial. Para el uso industrial. O sea, para uso industrial, no es para consumo humano porque esto tiene una fuente de abastecimiento distinta, pero además para regar las áreas verdes del centro industrial, ¿no? El centro industrial tiene un área de 526 hectáreas, los lotes industriales son 220 hectáreas y como ves, un poco más de la mitad es un área posible de hacer la zona verde, ¿no? De hecho hay un área mínima verde en todo este proyecto inmobiliario, ¿no? Bueno, diríamos, ¿es fácil replicar este modelo? ¿Podríamos llevarlo a otras áreas, a otros lugares de nuestro país? Yo creo que La Sultana es un referente para el país. El desarrollo industrial se está concentrando obviamente en la costa peruana por sus facilidades de accesibilidad, las posibilidades de poder tener acceso a los puertos para poder sacar nuestros productos manufacturados, pero la vertiente del Pacífico, donde estamos asentados, casi el 70% de la población, apenas existe el 2% del recurso hídrico del país. Por lo tanto, donde hay más gente y donde hay mayores emprendimientos industriales, hay menos agua. Esto supone el desarrollar estrategias para poder dar facilidades, no solamente al crecimiento poblacional, sino además al crecimiento agrícola, industrial, con infraestructura, ¿no es cierto?, que trasvase aguas del otro lado de la cordillera, que es como tradicionalmente lo estamos haciendo. En extremo, desalar agua de mar, como, ese es otro tema interesante, como ¿no? También lo están haciendo ya algunas industrias, para no entrar en conflicto con las necesidades poblacionales y de uso agrícola. Y esta es una demostración de que adicionalmente tenemos que ver en el reuso de las aguas residuales otra fuente de abastecimiento para la gestión integral de este recurso hídrico que en la vertiente del Pacífico es escaso. Claro, es interesante, ingeniero León, ya usted menciona la desalinización del agua de mar. Creo que ha propuesto justamente este proyecto minero que está generando una situación de controversias allá en Arequipa, ¿no? De utilizar el agua de mar y utilizarla en los procesos mineros. Esto podría darse también en una situación parecida. Ahora, al utilizarse esta idea, este proyecto piloto lo podríamos llamar. Pero yo creo que ya es una realidad, ¿no? Porque realidad, el tamaño de este emprendimiento, fíjate, 526 hectáreas, eso es el tamaño del distrito de Pueblo Libre. Grande. Entonces, es grande, Sí. por supuesto. Es grande definitivamente. ¿Cómo llevarlo? ¿Dónde podríamos aplicarlo? ¿Dónde se podría darse una idea de desarrollo, un polo de desarrollo industrial? Mire, hay proyectos de parques industriales ya en Lima, tenemos un emprendimiento en Huachipa, el propio distrito de Chilca hay varios proyectos, y el Ministerio de la Producción tiene pensado desarrollar también un nuevo centro industrial en la zona de Piedras Gordas, ¿no es cierto? Cerca al sur, al norte. Al norte. En Pachacútec también hay una idea de poder desarrollar centros industriales que permitan además dar oportunidades de empleo, ¿no es cierto?, a la población. Es interesante que le íbamos a hacer la pregunta. En el Centro Industrial de La Chutana hemos estimado que habrán 4.000 empleos permanentes, más otro tanto de empleos indirectos, ¿no es cierto? O sea, va a haber y una ya se están dando. movilización, por supuesto, de la economía en el distrito de Chilca. Enhorabuena por
por el desarrollo de ese municipio. Y creo que en la medida de que el Ministerio de la Producción sea exitoso en promover estas iniciativas de trasladar la industria a zonas en donde sea factible su crecimiento, pero asegurando también una dotación adecuada de los servicios. Yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol promotor, brindando facilidades, ¿no es cierto?, de abastecimiento de agua, de recolección de aguas residuales y de suministro de energía eléctrica. En este caso, el sector privado lo ha resuelto en forma corporativa, digamos, ¿no? Hay algo que casi uno siempre cuando ve estos trabajos, estos proyectos, ya no son proyectos, es una realidad, uno pide referentes, ¿no? ¿En qué países se ha desarrollado con éxito estos trabajos? Bueno, la creación de centros industriales como La Chutana, pues hay ya ejemplos en otros países. Obviamente el tener ya industria metida dentro de la ciudad es un problema. Por los problemas de contaminación, por los problemas de transporte, de facilidades de servicios. Por lo tanto, la estrategia es poder desarrollar polos, ¿no es cierto?, centros industriales, satélites, pero también, obviamente, esta industria no puede estar tan alejada de la población por sus facilidades de tener a los trabajadores cerca, pero también las posibilidades de tener cercanos puertos o aeropuertos desde donde poder sacar esos productos, carreteras obviamente. Claro, usted señala muy bien, termina la idea. Sí, entonces estos modelos que se han desarrollado a nivel mundial, pues en nuestro país vemos con beneplácito que ya se están desarrollando estos emprendimientos con el sector privado, con el rol promotor del Estado y esperemos que esto se desarrolle a nivel nacional en forma descentralizada porque nuestro país tiene que diversificar su economía, ¿no? No solamente podemos estar ligados a un desarrollo económico sustentado en una producción primaria. Tenemos que manufacturar, tenemos que transformar nuestras materias primas para hacer sostenible nuestro desarrollo económico. Claro, ingeniero León, usted nos menciona 4.000 personas en mano de obra, de trabajo. En empleos permanentes. En empleos permanentes. Eso significa el desplazamiento de personas desde Lima o desde el lugar. Ahora viene la pregunta, ¿no? La capacitación del personal idóneo para desarrollar estos trabajos. ¿Cómo se nutre, digamos, el desarrollo empresarial e industrial? Bueno, aquí tenemos distintas fases, ¿no? La fase de implantación de la industria va a requerir mano de obra calificada y no calificada que en lo posible va a ser atendida por la población de Chilca, ¿no? Con obviamente una adecuada capacitación. Pero luego cada industria, en función al rubro, imagínense una industria textil, una industria papelera o cualquier rubro de manufacturación, tendrá que desarrollar sus propias capacidades y convocar al mercado laboral gente que pueda dar servicios y trabajar en esa industria. Es interesante, verdaderamente nos está dando una noticia muy interesante, ingeniero León, y creo que es una forma también de propiciar lo que usted muy bien lo señala, mano de obra calificada, profesionales, trabajadores y puestos de trabajo. Efectivamente. Pero también no perder de vista de que para que esto sea posible se tienen que dotar servicios básicos, ¿no? Definitivamente. Y aquí el Centro Industrial La Chutana es una demostración que eso es posible hacerlo con responsabilidad, sin sacrificar los recursos hídricos, reutilizándolo en favor de la propia industria y de la generación del entorno verde que es necesario junto a la industria. Y creo que es un modelo que se tendrá que replicar necesariamente en otras zonas de nuestro país. Definitivamente, y propiciar el desarrollo industrial, que tanto lo necesitamos para evitar estar vendiendo productos primarios al exterior y procesarlos y venderlos con un valor agregado. Definitivamente. Ingeniero León, gracias por estar con nosotros. Nos ha traído una magnífica noticia para los chilcanos. Va a ser muy interesante, y no solamente para los que viven en Chilca, pues, sino también los que están en Lima y las zonas cercanas a este lugar. 70 kilómetros al sur de Lima, ¿no? En el kilómetro 60 de la Panamericana Sur. Perfecto. Ingeniero León, muchas gracias. Ingeniero Guillermo León Sumatsu, ingeniero sanitario con maestría en tratamiento de aguas, que ha trabajado muchos años en la OPS, en la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Gracias a ustedes. 8:32. Palabra de ingeniero, una pausa y continuamos. Con 36 minutos, bueno, ya están en pantalla, el ingeniero Ricardo Santillán,
presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y el ingeniero Víctor Ortiz Álvarez, gerente general del Instituto Peruano de Mantenimiento y vicepresidente para América del Sur del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Escuchen, es vicepresidente para América del Sur del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Qué interesante, Vamos a conversar más adelante con el ingeniero Ortiz. Comenzamos con el ingeniero Ricardo Santillán Chupitas. Ingeniero, se acortan los días para Conimera 2015. Y magno encuentro de ingenieros mecánicos y afines que van a tratar temas de gravitante actualidad referido al petróleo, al gas, a la minería, 3 potenciales sectores de la economía nacional. Bueno, ¿cuál será, digamos, la tónica en el desarrollo de este evento, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Siempre es un placer venir a esta hora del ingeniero, muy importante para dirigirse a todos los colegas. Bien, efectivamente, tenemos un gran reto en el 21 Conimera, el cual se ha caracterizado por brindar un aporte al desarrollo de la ingeniería nacional, ¿no? Y en esta oportunidad estamos tocando 3 temas importantes: energía, ingeniería aplicada e innovación tecnológica. Conimera siempre presenta sus 3 escenarios tradicionales, que son los trabajos de investigación, las conferencias magistrales, donde se han convocado diferentes personalidades de los sectores mencionados: energía, minería, industria, ¿no? Además tenemos lo que es la exhibición técnica, donde las empresas tienen la oportunidad de presentar productos y servicios que ofrecen. En esta oportunidad estamos incorporando también la presentación de póster técnicos y las charlas técnico-comerciales en el sector que es la ingeniería mecánica, eléctrica y ramas afines. O sea, eso en principio, digamos, es un gran aporte a la nación en estos 3 sectores. Ahora, si hablamos, digamos, de los trabajos técnicos, ¿no?, presentados hasta el momento, tenemos más de 80 trabajos de investigación, temas inéditos realizados por investigadores de diferentes universidades del país, pero también realizados por investigadores de diferentes universidades extranjeras, de Brasil, de Colombia, Ecuador, México y España. O sea, siempre el Conimera ha traído personas o personalidades del extranjero, siempre. En cuanto a presentación de trabajos también, pero ahora hay mucho más. Tenemos 5 países adicionales involucrados, ¿no? Igualmente, los ámbitos de mayor interés en este campo son energía e innovación tecnológica. La mayor cantidad de trabajos que se han presentado son estos 2 sectores. Igualmente, esto implica, digamos, mucha creatividad e innovación en todas las soluciones tecnológicas que aportan los profesionales, tanto en el procedimiento como en los procesos realizados para solucionar estos problemas. Bien, eso, digamos, en cuanto al aporte del Conimera y los trabajos técnicos que se han tenido hasta el momento. Claro, usted nos menciona mucho de lo que es innovación, ingeniero Ricardo Santillán. ¿Estamos en camino a tecnificar el país? Tanto hablamos de dejar de lado ya hace mucho tiempo de seguir vendiendo productos primarios, productos iniciales, y bueno, pasar a la fase siguiente que nos va a permitir estar como los países desarrollados, a vender productos con valor agregado ya desarrollados técnicamente, y vender productos de calidad ya. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto Mire, nos falta? yo le digo, en este momento, según el World Economic Forum, en el periodo 2014-2015, 2012-2013 y 2013-2014, hemos bajado en cuanto digamos, al ranking global de competitividad, ¿no? Del puesto 61 que estamos antes, ahora estamos en el 65. Bueno, no ha bajado mucho, pero el factor de innovación estamos ocupando el puesto 117 de 144, es decir, estamos bien bajos. Pero, ¿cuál es la forma que tenemos que realizar para poder, digamos, en el año 2050 estar considerados dentro de una de las 6 economías mejores del mundo? No estamos hablando de Latinoamérica nada más, sino del mundo. Tenemos mucho que hacer, especialmente en los siguientes campos.
reformas estructurales e inversiones productivas en infraestructura. El talento y la innovación son los ámbitos en los que los líderes del sector público y el sector privado deben colaborar con mayor eficacia para alcanzar este desarrollo sostenible e incluyente. Debe haber una mejora del marco institucional en todos los sectores, público y privado, y propulsar las inversiones que efectivamente impulsen esta innovación. Las inversiones inteligentes y selectivas deben ser realizadas en base a un enfoque coordinado que se basa en una estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado. Entonces, esto de aquí es lo que debe primar en el futuro para todos los futuros estadistas, para los políticos y en general para la línea profesional. Claro, es lo que se llama, ingeniero Santillán, una política de Estado, ¿no? Que salga con las facilidades, agilizar expedientes, la tramitología que tanto se habla, que son prácticamente una traba constante a la iniciativa privada que está deseosa de participar, los colegios profesionales como es el Colegio de Ingenieros, con propuestas interesantes, que es definitivamente que hay que dar un salto cualitativo y cuantitativo para alcanzar ese objetivo. Definitivamente tenemos todo para hacerlo, pero no hay que ahondar más el tema en el sector de educación. Definitivamente, todos los sectores, privado y público, fundamental educación. estamos pensando y realmente estamos en una buena línea en cuanto al sector de educación. Pero hay que darle mayor impulso al sector de educación. Es lo único que nos va precisamente a realizar todos estos temas que hemos tocado hoy día, impulsarlo de tal manera que podamos lograr en el año 2050, que es a donde estamos apuntando, a ser la sexta potencia o economía de mayor crecimiento en el mundo. Volviendo, incidiendo en el tema Conimera 2015, ingeniero Santillán, la cantidad de trabajos técnicos presentados hasta el momento, bueno, estarían ya revelando la calidad y el interés de los ingenieros por lo que queremos, ¿no? Investigación. Investigar cuáles son los ámbitos de mayor interés, dónde se enfocan estos trabajos de investigación. Lo de mayor interés, como le dije, estaba en la parte de energía e innovación tecnológica. Específicamente, y claro, dentro de ellos, ¿cómo se están dando estos trabajos? Mire, yo tengo acá precisamente algunos temas, algunos títulos, digamos, de los trabajos que se están presentando. Por ejemplo, uno de ellos importante viene a ser optimización de la operación de centrales eléctricas mediante curvas de eficiencia de las turbinas. Algo que antes se tocaba simplemente como una optimización en función de la eficiencia, pero acá es eficiencia netamente del tema de turbinas. Otro, diseño y fabricación de un prototipo de una máquina para extraer frutos de nuez de una capacidad de 100 kilos por día. Tenemos también, nos han presentado un modelo de turbina de triple efecto, totalmente novedoso e innovador. Diseño y fabricación de un generador de una turbina eólica utilizando elementos finitos, por ejemplo, Universidad de Lima. Tecnología de información y aplicación de Smart Grid en la distribución eléctrica. Smart Grid es un sistema de distribución totalmente novedoso que se da en otros países europeos e incluso americanos constantemente, pero aquí realmente recién se va a iniciar el tema de Smart Grid. Entonces estamos un poquito atrasados en ese tema, pero ya se están tocando acá temas como esos, ¿no? Diseño, por ejemplo, de un controlador adaptivo para el seguimiento de trayectorias de vehículos aéreos autónomos. Así como estos temas, digamos, totalmente innovadores, son los que se están presentando en los trabajos que tenemos, tanto en innovación tecnológica como energía. Perfecto, ingeniero Ricardo Santillán, gracias por estar con nosotros. Creo que vamos a estar en comunicación con usted hasta el día los últimos días que llegue ya el momento de decir bienvenidos a Conimera 2015. Permítame hacer la invitación a todos los colegas, tanto mecánicos, electricistas, industriales, mineros. En realidad todos los sectores tienen que ver con mecánica eléctrica, todos los sectores. Realmente, ya sea como lo que va a tocar acá el ingeniero Ortiz, mantenimiento, diseño, optimización, construcción, todo ello tiene que ver con mecánica y electricidad. Y precisamente a eso está
dirigido el Conimera. Interesante, ingeniero. Vuelve a ser, digamos, clara y precisa esa parte del himno del Colegio de Ingenieros, ¿no? Los ingenieros son los impulsores del desarrollo de la economía del país. Y qué cierto queda esto, ¿ah? Definitivamente. Gracias, ingeniero Santillán. Gracias. Vamos a ir a una pausa, 8 de la mañana con 46 minutos, pero antes al ingeniero Ortiz Álvarez para su saludo. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer estar frente a ustedes y creo que sería interesante abordar los temas de lo que es gestión de activos desde el punto de vista de conservación de maquinarias y equipos. Bien, vamos a ir a una pausa y retornamos con el ingeniero Ortiz. 8 de la mañana con 46 minutos, palabra de ingeniero. Bien, esta es la hora, 8 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos. El ingeniero Víctor Ortiz Álvarez, gerente general del Instituto Peruano de Mantenimiento y vicepresidente para América del Sur del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Ya hemos escuchado el saludo, ingeniero. Hay otros sectores importantes de la economía que son sin duda la construcción e industria. ¿Cuál es la situación de la gestión de activos en estos rubros? La gestión de activos es una de las herramientas modernas que se están aplicando. Establece un modelo de gestión basado en controlar la vida útil que tiene un equipo. Voy a simular acá una referencia para que nuestros oyentes y lectores puedan visualizar lo que y televidentes también. Televidentes, en la siguiente forma. Si yo tuviera una cinta de 1 metro y sería de 0 a 100 centímetros, podríamos decir que es de 0 a 100 la vida útil de un equipo o una maquinaria. El 0 es cuando el equipo está nuevo y el 100 es cuando el equipo transcurrió toda su vida y está en condición de obsolescencia o debe ser un overhaul o retirado de la operación. La ingeniería de confiabilidad establece que durante todo ese periodo de vida se necesita que debe existir programas de cuidado y control de conservación del elemento para garantizar la productividad y la mejor gestión frente a la condición de seguridad, medio ambiente y costos óptimos de funcionamiento. Es decir, la eficiencia en pleno. Es correcto. Entonces, en ese estamento, nosotros podríamos concluir que la gestión de activos es algo muy importante porque se dedica a verificar que se haga correctamente dicho tránsito del 0 de vida hasta el 100% de la vida. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? En determinados sectores productivos ocurre que los activos físicos no están siendo bien conservados. Por lo tanto, no hay programas rigurosos de mantenimiento. Hoy día la ingeniería de mantenimiento ha desarrollado muchas herramientas ahí. Por lo tanto, el no aplicar modernas técnicas de gestión origina que los equipos durante su vida tengan interrupciones permanentes, fallas o averías, y en consecuencia baja la productividad, baja la producción y la rentabilidad de la empresa, afecta a la economía. Muy bien, entonces la gestión de activos dice, primero punto, usted debe gestionar bien la conservación de ellos, por lo tanto debe aplicar programas actualizados, hacer análisis de problemas que puedan ocurrir y estar atento a las nuevas tecnologías que deban ser aplicadas. Exacto. Menciona usted, ingeniero Ortiz, justamente las nuevas tecnologías en comparación. ¿Cómo estamos frente a otros países? La pregunta que hacíamos hace un rato al ingeniero Santillán, referente a propósito de Conimera, ¿no? ¿Cómo estamos en comparación si estamos buscando la forma de que industrialicemos el país? Porque ya no materia prima, vente materia prima, se acaba. Es correcto. Y no solo eso, sino que debido al crecimiento de los precios de maquinarias y equipos en el mundo, la obligación de todos es tratar de conservar el bien y darle la mayor durabilidad en su utilización. Y sacarle el mayor provecho. Sacarle el mayor provecho para evitar que exista pérdidas operacionales. En esa condición es que la gestión de activos dice, tengo un buen plan de mantenimiento, un buen plan de gestión de riesgo, o sea, cuidado, y un buen plan de personal efectivamente capacitado. Para evitar la presencia del error humano. Yo estoy un poco preocupado porque quería llegar a casualmente expresar esto, debido a que todos los días sale tanto en los diarios como en la televisión el estrellamiento de estos vehículos a nivel nacional
Y la pregunta que surge dice, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si nosotros miramos este centímetro que hemos hablado del 0 a 100, cuando un equipo no es bien cuidado, que probablemente ocurre en estas empresas, a medida que pasa el tiempo de uso, no reemplazan elementos y componentes y estos entran al límite máximo de su vida y ellos lo siguen usando. Por lo tanto, la confiabilidad de la unidad o el vehículo o la máquina comienza a ser mucho menor y el riesgo aumenta proporcionalmente en forma muy grande. Por lo tanto, esos equipos o esas unidades que están circulando permanentemente están llevando un riesgo intrínseco porque ya superaron el centímetro de los 100 puntos y ya están en otro lugar de condición de funcionalidad. Claro, si a eso, si a eso usted le agrega el contexto de que el operador no está perfectamente preparado y capacitado para evitar el error humano, la suma de estas dos variables hace una potencia negativa a la condición de operatividad de estos equipos. Pero también hay que ver el factor de la alternancia, ¿no? Si ese rubro, como podríamos decir directamente, estos vehículos están desfasados, no se pueden seguir utilizando, hay la alternancia de otros factores que pueden ser muy útiles y de mayor rentabilidad económica a largo plazo. Estamos hablando de si los carros pesados, los vehículos de transporte de pasajeros ya no están, digamos, capacitados para transportar con el crecimiento de la población, ¿dónde están los trenes? Efectivamente. Es el planteamiento del proyecto de alternancias en la utilización de los volúmenes de transporte de personal o de personas. Un factor que contribuye fuertemente es que la gran cantidad del parque vehicular nacional está contaminado enormemente por el uso de equipos fuera de condición operativa normal. Por lo tanto, ello está generando una improductividad que inclusive agrega la pérdida condicional de operación de estas mismas empresas. Ingeniero, casi para que terminando, la innovación, hablamos también con el ingeniero Santillán, la innovación es importante, hablamos de productividad, de eficiencia, capacitación, personal idóneo, la industrialización, la tecnificación. ¿Cómo estamos en lo que significa innovación, la transformación en nuestro país y qué expectativas se tienen a corto y mediano plazo? El tiempo se nos acaba y estamos presionados por la evolución que tienen los países que mayormente están en una situación competitiva y ellos están desarrollando mucho más la industrialización y nosotros nos estamos quedando. ¿Cómo estamos en innovación? Aprecio que hay intenciones interesantes de esfuerzo por avanzar en la innovación. Sin embargo, es una cuestión no solo del campo estatal, sino también del sector privado. La innovación en el sector, la innovación en maquinarias y equipos, que es gestión de activos, está asociado directamente a los criterios de la automatización de las unidades. Cuando uno convierte un equipo de una condición normal operativa hacia un sistema de automatización, va a generar como resultado de ello un efecto de una mejora debido a que los ingenieros le aplican innovación en el procedimiento. Si esto se incrementa, automáticamente se produce una mejora en el proceso. El día de hoy, las grandes corporaciones funcionales de maquinarias y equipos están trabajando en sustituir sistemas antiguos por sistemas automatizados en la operación de sus equipos. Esa es la línea hacia donde debe dirigirse la gestión de activos, los programas de automatización. Claro, y el factor humano es de vital importancia. Es el clave. Definitiva, y la educación, la formación, la tecnificación del factor humano. Es prácticamente una cifra muy simple que refleja todo. El 85% de las fallas y averías que ocurren en las maquinarias y equipos y en unidades móviles son originadas por error humano. Ingeniero Víctor Ortiz Álvarez, gracias por estar con nosotros. Nos ganó el tiempo. Es gratísimo conversar con los ingenieros porque nos instruyen, nos forman y el aporte es valiosísimo. Reiteramos el eslogan, ¿no? Los ingenieros son los que desarrollan la economía del país, impulsores de la economía del país. Y aquí los tenemos. Son propuestas para que tanto el ejecutivo, el sector empresarial privado lo tomen en cuenta y en definitiva lo practique y lo utilice. Gracias, ingeniero Ortiz. Muchas gracias.
Señoras, señores, nos ganó el tiempo. Gracias. Palabra de Ingenieros, un programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias al ingeniero, al decano del Consejo Departamental, ingeniero Oscar Rafael Anyosa. Producción, la señora Silvia, periodista profesional, Silvia Rodríguez, Gerson Puente Rodríguez con nosotros aquí, Mario Poicón desde los controles. Fernando Llamoso le dice muchas gracias. Hasta el próximo día sábado.